Buenas tardes, ingeniero Bell. Soy Diana Laura Ramos Telles, del primero A de Pedagogía. El tema de mi infografía son los 12 trabajos de Heracles, o más conocido como Hércules, hijo del dios Zeus de la mitología griega y de una mortal. Siendo uno de los tantos hijos bastardos de este dios, la diosa Hera, esposa de Zeus, sentía ira y celos contra Hércules, por lo que en un momento de debilidad del héroe lo indujo a la locura para que terminara asesinando a su esposa, hijos y sobrinos. Estos 12 trabajos constituyeron una purga de sus culpas y una forma de obligar a Hércules a reconocer la autoridad del rey Euristeo de Micenas, su primo. El primer trabajo que realizó Hércules fue matar al león de Nemea. Fue un monstruo criado por Hera, que azotaba al país y devoraba a sus habitantes y ganado. Después de intentar vencerlo con arco y flecha, Hércules fue contra él con su maza, lo acorraló en su cueva y tapeó una de las dos entradas. Luego lo asfixió con sus propios brazos. Vencida la fiera, le quitó la piel para usarla como capa y su cabeza como casco. Hércules regresó a Micenas para entregar la prueba de su hazaña. El rey Euristeo quedó tan asustado ante su demostración de fuerza que le prohibió volver y le exigió dejar el botín a las puertas de la ciudad de Micenas. El segundo trabajo que mandó el rey Euristeo a Hércules fue matar a la hidra de Lerna. Era un monstruo reptiliano de varias cabezas, que exhalaba un aliento fétido y mortal. Cada vez que Hércules le cortaba una cabeza con su espada, brotaban nuevas cabezas. Ante las circunstancias, Hércules pidió a su sobrino Iolao que incendiase el bosque adyacente. Así podría usar los tizones para cauterizar las heridas antes de que brotasen más cabezas. Hecho esto, cortó la cabeza principal de la hidra, la enterró y la selló en una roca. Finalmente envenenó sus flechas y dio el golpe final. El tercer trabajo fue capturar al jabalí de Erimanto. Hércules debía capturar para Euristeo un jabalí que vivía en Erimanto. Para hacerlo se valió más de la astucia que de la fuerza. Hizo salir al jabalí con sus gritos y lo hizo correr sobre la nieve hasta fatigarlo. Al caer rendido de cansancio, capturó al jabalí y lo llevó a Euristeo, quien se escondió por temor a Hércules. El cuarto trabajo fue capturar a la sierva del monte Cerinea. Por órdenes de Hera, se refugió una de las 5 siervas de Artemisa, las cuales cuernos dorados eran mayores que los toros y eran muy veloces. Como sierva del monte Cinerea y sus pares estaban consagrados a la diosa Artemisa, tocarlas constituía un acto de impureza. Sin embargo, la sierva de Cirinea era tan veloz para Hércules que pasó un año persiguiéndola. Un día decidió herirla con una flecha para evitarla y capturarla. Artemisa y Apolo se presentaron ante él y lo acusaron de intentar matarla y quisieron quitarle la sierva en desagravio. Pero el héroe le explicó su intención indilgó y le endilgó la responsabilidad a Euristeo, y los dioses lo dejaron ir. El quinto trabajo fue echar a los pájaros del lago Estinfa, que se multiplicaron hasta convertirse en una plaga, y Euristeo encomendó a Hércules expulsarlas. Hércules se hizo de unas castañuelas de bronce dadas por la diosa Atenea, y con su ruido las hizo salir, asustadas, del bosque, y acabó por derribarlas con sus flechas. El sexto trabajo fue asear los establos de Augías. Euristeo quiso humillar a Hércules asignándole el trabajo de limpiar los establos del rey Augías, hijo del dios del sol, quien era conocido por no limpiar y privar al pueblo del abono restante. Hércules convino con Augías recibir una retribución por ello. Las versiones varían entre una parte de un rebaño o una parte de su reino. Para limpiar los establos, Hércules acumuló el estiércol en un sector y luego desvió el curso de los ríos Peneo y Alfeo. Al terminar su trabajo, el rey Ugías no cumplió con su parte. El séptimo fue capturar al toro de Creta. Euristeo ordenó a Hércules atrapar el toro de Creta, cuya furia se había desatado como castigo de Poseidón contra Minos. Hércules pidió ayuda a Minos, pero tuvo que hacerlo solo. Euristeo se lo ofreció a Hera, pero ella no aceptó el ofrecimiento y lo liberó. El octavo trabajo
trabajo fue robar las yeguas de Diomedes. Las yeguas del rey de Tracia se alimentaban de carne humana. Para acabar con el azote, Hércules enfrentó a Diomedes y lo echó como banquete de las yeguas. Con el hambre saciada, las bestias fueron guiadas dócilmente por Hércules. El noveno fue obtener el cinturón de Hipólita. Hércules fue destinado a robar el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, para la hija de Euristeo, Admete. Al llegar a la tierra de las Amazonas, llamada Temiscira, Hipólita aceptó entregarle el cinturón de buena gana. El décimo trabajo realizado por Hércules fue capturar a los bueyes de Gerión. Se encontraban bajo la custodia de Euritrión y su perro Ortro, en la isla de Eritia, ubicada en el occidente extremo. Para llegar allí, Hércules pidió la llamada Copa del Sol. Al llegar, Hércules venció al perro Otros y a Euritrión, el pastor de Hades, llamado Menestes, fue testigo de la escena y avisó a Gerión lo que sucedía. Este fue a alcanzar a Hércules a orillas del río Anténemo, pero el héroe lo venció con sus flechas, hasta entregar el ganado a Euristeo, quien lo ofreció a Hera. El onceavo trabajo fue robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Ge había obsequiado a Hera unas suculentas manzanas doradas por su boda con Zeus, y Hera las mandó a plantar en un jardín custodiado por un dragón y 3 Hespérides. Hércules hizo la propuesta al gigante a cambio de cargar momentáneamente el cielo que Acles llevaba sobre su espalda. Cumplió el encargo. Aclas lo propuso ser el quien entregara las manzanas a Euristeo. El héroe se dio cuenta de las intenciones de Aclas. Eran escapar de su tarea habitual. Por ende, astutamente pretendió aceptar la propuesta, pero le pidió sostener el cielo un instante, mientras ajustaba una almohada en los hombros. Inmediatamente Hércules le quitó las manzanas y huyó. Hércules debía llevar dichas manzanas a Euristeo. Como último trabajo de Hércules fue capturar al can Cerbero. Euristeo encomendó a Hércules hurtar al perro de Hades, llamado Cerbero, que custodiaba el inframundo. La única manera de salir del infierno con vida era disponer del auxilio de Hermes y Atenea, quienes así lo hicieron por orden de Zeus. Al llegar a la presencia de Hades, le pidió que le entregara a Cerbero. Hades aceptó, a condición de que lograra dominarlo sin armas. Luego de una intensa lucha con el animal, Hércules pudo dominarlo con sus propias manos. Al regresar a las tierras de Euristeo, el rey salió huyendo despavorido, ya que Hércules no sabía qué hacer con el animal, lo devolvió a Hades, su legítimo dueño.